Monte María presenta De Familia en Familia. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja se en uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Muy bien, feliz día del niño a todos los que tienen alma de niño, corazón de niño. Y nos despedíamos de, cerrábamos la primera hora con nuestros hermanos a través de los diferentes medios y con esta super mega melodía. Y pues ahí en el YouTube tiene 7 corazones, dice así, 7 corazón de niño. Ahí en YouTube está con la orquesta, dice aquí, de juvenil, infantil y juvenil. Y claro, hace la narración de cómo surge esta super mega melodía cuando su esposa en aquel momento, dice, entiendo, ¿verdad?, que sale embarazada y él, y acompañándole al ginecólogo, dice, con aquella barriga así preciosa, hermosa. Y que la mujer, su plenitud de mujeres cuando pues está en ese estado. Y se imagina a su hijo, ¿verdad? Dice, una nariz perfecta como la de su padre. Bueno, un poco de broma. Y sale esta melodía, Negrito, a ver, para saludar a nuestros hermanos. Oigan, qué hermoso. Y el llanto es original, pero no es llanto, sí, no es llanto, es sonrisa. Así lo explicaba él aquí en el Secut, en una de sus visitas aquí a esta ciudad de Tijuana. Que no se haga como niño, no entrará en el reino de los cielos, y va a ser como un punto de referencia para nuestro segmento ahora, en este día del niño. Y nos ponemos al corriente, mi Negrito, con la oración de Padre del Beato Carlos de Foucauld. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Abre mis oídos, quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame Dios. Palabra me da vida, confío en ti. Y así vamos a compartir la lectura del día de hoy, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo del 5 al 18. En aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Iconio, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente para ser curado, y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Como la gente vio lo que Pablo había hecho, comenzaron a gritar en la lengua de Liconia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios de Júpiter y Pablo el dios de Mercurio,
porque éste era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritándole: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contiene. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia». Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué tal, Ay, ay, ay. Dice, corre. No, sí. Imagínense Mercurio y Júpiter. Mercurio por hablador, ¿verdad? Sería. Bueno, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 14, versículo 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama, a mí lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Les respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto, ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bien. Bueno, pues Día del Niño, ahí para que tengamos presente esto en cada momento, ¿verdad? Es Día del Niño, y el que no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos. Y era el tópico para tratar, ¿verdad? Y ser como niño es una sugerencia, ¿verdad? Y la sugerencia de los jefes son órdenes. El que no se haga como niño, hacerse como niño. Pero aquí, cuando estábamos en la universidad, pues esto era un tema así como generar una polémica, ¿no? Pero ya haciendo una reflexión muy objetiva y concreta, pues no es de que así de que, aunque también decía uno de los comentaristas en la parte del oficio de lectura, que nadie ve mal el que un hombre grande se abaje a niño, así como los niños que estamos viendo aquí, que están poniendo mucho sobre los niños, y pues no se ve mal que el papá así, bueno, me imagino que el negrito, aunque aquí está muy serio, pero aquí sería tonto, se vería tonto, y diría, ay, mi gocito, ¿cómo le dices a tu hijo? Gordito. Ay, gordito, precioso, hermoso. ¿No? Oye, ¿qué le echaste al café, negro? ¿Qué? Pero si lo vemos con su bebé, hasta nos da ternura, ¿no? Y hacemos la voz infantil, dice este santo. Así hacemos y hacemos las voces del niño, pero está en relación a él. No sería el caso para nosotros el hacerse como niño, sino qué cualidades, qué virtudes podremos así, Madre Yasmina,
a vuelo de pájaros. Y, ¿por qué el que no se haga como niño? A ver, usted, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué es a lo que se refiere nuestro amadísimo Señor Jesucristo con el que no se haga como niño? Humilde. ¿Qué sería? ¿La humildad? El amar. Pues nos preguntaba de la señora Lupita Buitrón de Texas, ¿no? Dice que si la divinidad, ¿qué es la divinidad? Y solamente la tiene Jesús, y nosotros también la podremos tener. Y hacíamos un sinónimo de divinidad con la gracia santificante que recibimos en el bautismo. También hacíamos alusión a esta parte del credo de nuestra profesión de fe, y cuando les pregunto, levanten la mano los hijos de Dios, no me falla, y no falta quien levante la mano, y yo soy hijo de Dios. Bueno, los hijos de Dios no existen. Aquí dice profesión de fe: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre entre todos los siglos. Hijo único. Y entonces pues no puede haber hijos de Dios, aunque lo usamos en algún desarrollo de un tema como San Pablo va a decir, ¿verdad? Los hijos. 1 Corintios capítulo 12, el símil del cuerpo. O Romanos 8:14. Sí, la prueba de que sois hijos en plural. Pero ya objetivamente es el Hijo único de Dios. Y nosotros, como escuchábamos, ¿verdad? Nadie va al Padre si no es por mí. En el otro polo de este capítulo 14 que acabamos de leer, capítulo 14, versículo de 1 al 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Interesante, porque entonces ser en Cristo el Hijo único de Dios ya nos está anunciando aquí el Espíritu, el Paráclito, el abogado, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, les guiará y les recordará. Y Romanos 8:14, que ya lo estábamos citando, dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Hijo de Dios, ya en el mejor sentido, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto, y fue arrebatado por el Espíritu Santo. Y los apóstoles, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, esa sería la divinidad. Y nosotros participamos de toda su gracia, incluso, aunque nosotros no estemos muertos todavía, biológicamente hablando, pero ya participamos del triunfo de Jesucristo resucitado. Hablarán lenguas nuevas, expulsarán demonios, aunque cogerán serpientes y tomaren veneno no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanan. Y esto pues, yo lo he visto, hemos expulsado demonios. En el nombre de Jesús te reprendo, te ato y te amordazo y te fuera de aquí. Y el de diablo se somete, va a resistir, se va a dar patadas y toda la cosa, pero en el nombre de Jesús te reprendo, te ato y te amordazo y te ordeno, va para afuera y obedece. Ahora, y los enfermos, pues Dios nos ha dado esta gracia, que no la usemos, y dije usemos porque dice los que creen, no solamente de una manera eminente los sacerdotes. Ya me platicaban los padres Camarena Reina, ¿verdad?, de pues las cosas que Dios ya hace y que las ha hecho en las misas que hace. Una persona que no podía tener bebés dijo, hizo una oración y ha salido embarazada. O sea, que pues no se explica, pues es la gracia de Dios. Si tenemos el poder para imponer las manos sobre las especies del pan y del vino y se transforman en su cuerpo y en su sangre, y pues no a todos Dios les ha dado esto, y para mí es un compromiso más grande que en dos celebraciones, 11 de septiembre de 1987 y el 22, así se dobla, ¿no? 22 de octubre del 2006, el Señor nos da esto, científicamente comprobado. Por ahí el doctor Ricardo Castañón hace crónica de un milagro eucarístico y pues habla de este milagro de Tixla, donde científicamente se da
el reconocimiento de que es sangre humana, que es tejido del miocardio y que está ahí. ¿Y cómo es posible que de esta materia, que es harina originalmente, pues se dé esto? Pues es que sí se da, y ahí tenemos en esto la fe, en esa confianza de un niño. Sería la palabra, madre, además de humildad, expresarla con la confianza. La confianza, ¿por qué? Porque estoy con mi papá. O sea, mi papá está ahí. Mi papá es el que, había una leccioncita chiquita ya hace, cuando tenía yo, a usted a lo mejor le tocó, que decía, mi mamá me mima. ¿Sí? Mame mimomu, mi mamá me mima. ¿Sí? Aquí decía pape pipopum, mi papá me mima. Pues es no la actitud, vuelvo al infantilismo, no. Si yo tengo pues con Azul llega y me dice papi, ya con eso te roba el corazón, ya la abrazo. Todavía con Almita, Alma Patricia, la hermanita de Pedro, le digo, ven para acá, hace mucho que no te chiqueo, ¿sí? Y ya la cargo y todavía se deja chicar, es todavía una niña, y ya no así Teresita, ya es una señorita. ¿Sí? ¿Cómo va cambiando? Ahora, en esto sí el Señor nos llama, para este Día del Niño, tener pues esa transparencia de un niño, esa humildad, dijo madre, diríamos esa confianza en el Padre que me ama. Me recuerdo ahora de aquella cuento que hace Padre Jorge y Madre Blanquita, ¿no? De que, Lupita, ¿por qué? Apúrate, está sonando la alarma, ¿no? La alerta y de un incendio en la escuela. Y ella muy tranquila, acomodando sus cosas en su mochila. Y dice, ¿por qué no te apuras? Dice, porque mi papá va a venir, porque él es bombero. Y seguro que ya escuchó la alarma y él va a venir a salvarnos, no singular, sino salvarnos. Entonces, pues es esa confianza del niño para con el papá. Y qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros defraudemos la confianza del niño, de acuerdo a lo que estábamos leyendo sobre este día. Bueno, hoy se celebra en México el Día del Niño. La mayor parte de los países es el 20 de noviembre, pero nosotros lo tenemos ocupado con lo de la Revolución Mexicana. Muy bien, pues son detalles muy bonitos que vamos a seguir compartiendo con ustedes y pues felicitarlos ampliamente y que todos demos esa respuesta a nuestro Señor, hacernos como niños en esa confianza, en esa humildad, es lo que llevamos hasta ahorita. Vamos a una pausa recordándoles que Dios es amor. Y te amo. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. De familia en familia, regresamos. Oh divino niño, mi Dios y mi Señor. Pues a modo de síntesis, Madre Yasmín nos comparte. El 20 de noviembre de 1959, dice esta nota, la Asamblea General de la ONU se reunió con la idea de que en cada país se celebraran a los niños reafirmando sus derechos universales. Y es hasta 1989 cuando cuando se aprobó la Convención sobre los Derechos de los Niños. En síntesis, Madre, ¿cuál? En síntesis nos dice que esta celebración se hizo para que los niños recibieran y merecieran con el cariño, protección, respeto a los derechos, como son derecho a la vida, a la educación, a la salud, a vivir en un hogar digno, a ser ciudadanos de manera respetuosa y responsable, lejos de vicios, la corrupción, la explotación laboral o sexual que muchos viven. Es decir, debemos garantizar la felicidad y bienestar de los niños, porque si nuestros niños viven en un ambiente sano y feliz, seguramente serán mejores ciudadanos a futuro. Muy bien, bueno, pues ojalá se cumpliera, ¿verdad? El mínimo
el derecho a la vida. Yo no creo en alguien que hable del respeto a la vida, o que ahora en este asunto de las elecciones, ¿verdad? Pues que defiendan y se indignen tanto por el maltrato a los niños, que no está mal, por supuesto, pero que pues están a favor del aborto. Sí, como que es una contradicción, y es que el mundo así pues es una contradicción. Pues tiene, creo, tanto o más derechos un bebé, acordándome de Raúl Di Blasio, pues es inspirado en el desarrollo de su bebé en el vientre de la mamá, cuando se inspiran para esta hermosísima melodía de Corazón de Niño. Entonces, pues si no respetan al bebé en su estado más inerme, más vulnerable, que es en el vientre de la madre, pues no van a respetar, ¿verdad?, a nadie más. En la eutanasia, pues hay que matarlos, hay que eliminarlos. En las instituciones de seguro, ¿verdad?, pues no van a respetar, no, se trata de eliminar, de quitar, entre comillas, lo que no sirve, cuando el Señor nos da ese respeto y esa dignidad que tenemos inherentes a nuestro ser humano. Muy bien, pues hacerse como niño y vivir en esta gracia, en esta inocencia, en esto que el Señor nos da. Ya leíamos hace unos momentos, unas horas, sobre esta nota del Papa en relación a esta morada, volviendo al tema del Evangelio. Y entonces nos habla sobre esta curiosidad, que también es un atributo de los niños. Y ay, Dios mío, ya cuando el negrito empieza y viene así con los depositos, hay unas ojeras, estás así, entonces al rato así, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que, bueno, el Papa nos hace esta referencia en Madrid Yasmín, 30 de abril 2018. El Papa explica cómo distinguir entre la buena curiosidad, propio de los niños y de los gatos, y la mala curiosidad, de Así Prensa. Madre. Durante la homilía de la misa celebrada en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó la diferencia entre la curiosidad buena y la mala, algo que señaló que es de gran importancia, pues nuestra vida está llena de curiosidad. El Santo Padre se apoyó en el Evangelio del día de San Juan, en el que Jesús dialoga con los apóstoles sobre la manifestación del Señor a sus discípulos. Según el pontífice, este diálogo es un diálogo entre la curiosidad y la certeza. Afirmó que la curiosidad buena es como la de los niños cuando se encuentran en la edad del porqué. Consiste en preguntarse el porqué de las cosas buscando una explicación. Esta curiosidad buena permite tener más autonomía. Por el contrario, la curiosidad mala es la de las habladurías y los chismes. La mala curiosidad consiste en querer husmear en la vida de los demás. Indicó Francisco, que también advirtió que este tipo de curiosidad es una tentación que acompaña siempre a las personas a lo largo de toda la vida. Además, indicó que la curiosidad mala se hace todavía más maligna por Internet. En el mundo virtual, como los teléfonos y otras herramientas, los niños van ahí y tienen curiosidad por ver y encontrar muchas cosas malas. No hay una disciplina en esa curiosidad. Debemos ayudar a los chicos a vivir en este mundo, para que el deseo de saber no sea deseo de curiosidad y terminen prisioneros de esa curiosidad. En cambio, la curiosidad de los apóstoles en el Evangelio es una curiosidad buena. Quieren saber lo que sucederá y Jesús responde con certezas. Les señala que la certeza se la dará el Espíritu Santo. No es que venga el Espíritu Santo con un paquete de certezas. En la medida en que entremos en la vida y pidamos al Espíritu Santo y abramos el corazón, Él nos dará la certeza para ese momento, la respuesta para ese momento. El Espíritu Santo es el compañero, acompaña la vida del cristiano, destacó. Pidamos al Señor hoy dos cosas. La primera es que nos purifique en el aceptar la curiosidad y que sepamos discernir.
Esto no debe verlo, esto no debo verlo, esto no debo pedirlo. Y la segunda gracia, que abramos el corazón al Espíritu Santo, que Él es la certeza, nos da la certeza como compañero del camino, de las cosas que Jesús nos ha enseñado y que nos recuerda. ¿Qué tal, Bueno, pues la curiosidad buena y ese por qué. Y en razón a esto también yo quería compartirles, Madre Yasmín, que me llamó la atención, el morada. El que me ama cumplirá mi palabra, obvio, dice mis amigos, ¿verdad? Son los que escuchan mi voz y la cumplen. Dice, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Es el capítulo 14, versículo 21, entre el 21 y el 26. Pero, volviendo un poquito atrás, el viernes pasado teníamos en la lectura de este día el inicio de este capítulo 14 y decía, no pierdan la paz, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes, y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Yo podría hacer una conclusión, Madre Yasmín, Negrito, Sami. Él hace morada en nuestro corazón. Y también puedo agregar incluso 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templos vivos de Dios? Y cuando le dicen los apóstoles, ¿verdad?, enséñanos a orar. Juan enseñó a sus discípulos, los fariseos enseñan a sus discípulos. Y el Señor nos dice, cuando oren, digan. Y nos enseña el Padre Nuestro. Pero para esta oración, el Señor nos dice en el capítulo 6 de San Mateo, versículos 5, dice, no seáis como los fariseos, como los hipócritas, es sinónimo de fariseo, que a fuerza de mucha palabra creen que Dios les va a escuchar. Claro, Dios nos escucha y también quiere que seamos perseverantes en la oración. Pero en este capítulo 6, versículo 5, que nos reza así, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, o en tu morada, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Entonces ya después sigue la oración del Padre Nuestro, pero decimos, ¿verdad?, aquí en esta parte del esternón, atrasito está una glándula, que es la glándula timo, y produce también hormonas, pero es muy sensible a los sentimientos, a las emociones. Y un doctor Antonio Taglati, que murió biológicamente y vuelve a la vida, y muy interesante, señala esta parte como el lugar anatómico donde tendríamos el corazón. Obvio que no se ve, sino es un modo de ubicar. Ay, me duele el corazón, y la gente se coge el pecho así, ¿verdad? Ay, así, pero sí, como que hay algo ahí, pero obviamente que no es un órgano tal cual, pero en la sede del corazón. Cierra la puerta, cerrar los ojos, las ventanas, y entra en ti. Es eso que llamamos reflexión, entrar en ti mismo. Y allí en lo secreto, ora a tu Padre. Entonces, entrar en ti, en tu morada, y siendo entonces lo que dice 1 Corintios, ¿verdad?, ustedes son templos vivos de Dios. Lo que dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, el inicio del cielo, además de lo que dijo el Papa, que la Eucaristía es el principio del cielo. Pero podemos hacer una alegoría muy bonita. Les hablaba la otra vez de Teresa Neumann, una mujer laica que tuvo esta experiencia, ¿verdad? Nació en 1898 y murió en 1962. Y en 1922 deja de comer
comida. Lo único que come sólido es la hostia consagrada. Hasta los 62 años, en 1962, que muere. Entonces, murió en 64. De 1926 hasta 1962 no toma agua, o sea, no toma líquidos. Y además los viernes sufre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y entonces hay ¿cómo se dice? Sale sangre, ¿sí? Sangra, ya. Entonces, pues, ¿de qué se alimenta? Pues de la gracia de Dios, por supuesto. Entonces, si nosotros vivimos en esta gracia de Dios, acuérdense, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros somos morada de Dios y este es el lugar de Dios, cerrar nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos y concentrarnos en Él y hablarle con las mismas palabras que nos dice Jesús: Abba, papá Dios, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. La oración del Padre Nuestro es el inicio, así como que en un momento llega a esa presencia de Dios, que no es un lugar específico, debe ser un lugar, pero no en la dimensión en la que nosotros estamos, corporalmente hablando, sino en esa presencia o esa gracia, en ese ser, en el todo. Por eso participamos de la divinidad, como nos preguntaba Lupita Huitrón sobre esta divinidad. Nosotros participamos de esa divinidad y la empezamos a gustar desde aquí. Fíjense qué bonito, cuando hacemos nuestra el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y entonces estas son las señales que les acompañarán. En mi nombre hablarán, expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, decirle Abba, papá. Esto es muy importante porque hablarán lenguas nuevas. Nadie puede decir Abba si no es movido y llevado por el Espíritu Santo. Esta es la prueba de que sois de Dios. Dice, en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, y ya nos dice el Evangelio, son hijos de Dios, y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar, Abba, papá. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Pero en Jesucristo, el Hijo único de Dios, por esa participación de su Espíritu, merced a su encarnación, vida, muerte, pasión, resurrección, ascensión, glorificación. Entonces, pues sí que necesito una confianza de un niño para con su papá, como ya decíamos hace un momento, y hacer ya presente el reino de Dios, o sea, el fiat voluntas tua. Impondrán las manos sobre los enfermos, por ejemplo, expulsarán demonios en el nombre de Jesús, fuera, te ordeno que salgas de esta persona, que salgas de este lugar, ¿sí? Porque creo en Jesucristo. Además, pues este es lo que nos da todos los frutos de la encarnación o de la salvación, redención de nuestro Señor Jesucristo. Y algo más grande, pues el sometimiento a su divina voluntad, que es plenitud, ¿verdad? El fiat voluntas tua. Cuando entonces vivamos ya haciendo conciencia de lo que somos en Cristo, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. En el capítulo que estábamos leyendo, y verán, dice, y harán cosas más grandes todavía que Él. Claro, yo estoy hablando a través, Madre Yasmín, un servidor, a través de este medio, pero yo no sé hasta dónde está llegando y a quién está llegando. Estábamos en la mañana hasta Holanda, ¿no? Nos están escuchando en Holanda. Ha habido algún reporte de Rusia. Pues el Señor, humanamente, en su etapa terrenal, en su encarnación, pues llegaba a 5,000 personas, por decir, ¿verdad? En el Sermón de la Montaña, por ejemplo. Pero ahora todo esto es en Cristo, confianza en Él. Les iba a leer la de Romanos 10:9. Romanos 10:9, para vivir en esa experiencia del amor de Dios. Ya leíamos Romanos 8:14, pero en el capítulo
10, versículo 9, que dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Kyrios, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y esto ya es ahora mismo. Y esto se da, como hemos leído también, los frutos del Espíritu Santo, esos frutos que el Señor nos da, y lo leíamos en el oficio de lectura. Entonces, pues ahí tenemos esto. Muy bien, pues podemos seguir hablando, puedo seguir hablando de esta experiencia, no que cuando era adolescente, pues los maestros, Dios no existe. Ay, a ver, póngase enfrente usted, baboso maestro este. Negar lo que es innegable, aunque Steve Hopkins diga, Dios no existe. A ver, si es cierto, compadrito, ahorita que estás en la presencia de Dios, si existe, por supuesto. Preguntas. La señora Ofelia de Lomas del Porvenir dice: buenos días, padres. Buenos días. Es malo no poder decir Abba. Dice: es que mi nieta de 20 años la puse de que lo dijera y no pudo. Se puso a llorar y hasta le dolió la cabeza. Ella antes servía en la iglesia en el coro, pero ya no, tiene como 6 meses que se retiró. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde se metió? Hablamos hace rato de los ataques del enemigo. Tentación, obsesión, opresión y posesión. Algunos hermanos míos, bueno, dentro de esto del exorcismo, hablan de infestación, es la palabra que usan, infestación, es como un lugar que se llena de. Hablábamos de que el Señor está en tu corazón, lo que se dice que es la inhabitación, pero también puede ser, yo les digo, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, en el caso, ¿verdad?, típico y clásico de nosotros, pero también el demonio va a llegar hasta donde tú lo permitas llegar. Aquí, y sobre todo si ha andado en un ambiente de oración y todo eso, pues el demonio va a estar ahí, porque pues es a lo que le interesa. Debe haber alguna situación que hizo, alguna cosa que le llevaron, o no sé, alguna cosa, porque puede ser, estoy hablando, especulando sobre el asunto. Si no puedes ir a esto me ha tocado, cuando este padre llega una persona, un señor grande, norteamericano, y nada más quería su español muy bien, ¿verdad?, aceptablemente, y me dice: yo quiero saber si tengo demonios, porque duermo y no me dejan dormir, muchas voces, Entonces traté de decirle esto mismo, el demonio va a llegar hasta donde usted quiera. Entonces, así como que digo, usted puede decir Abba, Jesús es mi Señor, lo que acabamos de decir ahorita, confieso con mis labios, Jesús es mi Señor. Le digo, usted puede estar seguro que no tiene demonios adentro, y así. Y entonces estos ruidos, le dije, ya viéndole la edad y más o menos la idiosincrasia de ellos, digo, usted ha sido tirador. Así como que abrió sus ojitos. Yo nomás dije, porque me imaginé que siendo soldado, suponga que es francotirador y está en medio del ruido. No dije de la metralla, pero el ruido. Y usted tiene que concentrarse, ver y aislarse del ruido. Y abrió, dice, sí, eso tengo que hacer. Pues sí, porque el demonio va a hacer ruido, pero usted tiene que concentrarse, su atención en él. Y ya, gracias padre, gracias. Ya lo abracé, le di un beso y se fue muy contento, porque esto es realmente. Bueno, así es de que tenemos ahí. Sonia Jiménez de Sacramento, California, dice: buenos días a todos en Montemaría. ¿Qué tal? Se les pide oración por los niños del mundo, en especial hoy en su día. También nosotros, sí, gracias, con mucho gusto. Marta Flores de la Libertad dice: buenos días, padre. Dice: nos puede mandar las 6:22 a todas las mamás. Dice: por favor, padre, gracias y Dios los bendiga. Con mucho gusto. Elisa González de Tijuana: saludos a todos en Montemaría. Dice: oración por mí y por toda mi familia. También tenemos que Elisa pide por Danielito, dice, ya que le dan crisis de angustia y le palpita fuerte su corazoncito. Dice: por favor, si el padre le puede dar una bendición, gracias. Claro que sí. Y esta última de Mercedes González de México, y se pide oración por mi esposo, mis hijos, por mi mamá y por la Madre Luz, dice, por las almas del purgatorio, y que Dios, dice, nos socorra. Amén y gracias. Es cuanto. Bien.
Muy bien, con mucho gusto, esta oración que tenemos aquí, ¿verdad?, de Santa Faustina Kowalska para los enfermos. Y pues si el Señor nos decía ayer de que yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y la vid no puede dar frutos si no está inserta en la vid, en la rama, en el tronco. Así también, ¿cómo poder estar en Él? Pues la oración, aunque sea el rezo, y los sacramentos, la lectura de la palabra, leer. Ay, pero no le entiendo. No le trate de entender, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La confesión, los sacramentos, la comunión, la unción de los enfermos, vivir su sacramento de estado como el matrimonio, o yo, la vida consagrada, la vida sacerdotal. Y entonces tendrán esta usen la gracia que Dios nos ha dado, decíamos ahorita. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor le mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús amadísimo, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y una vida sana y vigorosa palpite dentro de todos y cada uno de ellos. Amén. Amén. Madre, pues nos queda agradecer e invitar. Les invitamos a que se queden con la programación de Montemaría. A continuación, la celebración de la Santa Misa. Y recuerden este mensaje que les llevamos a cada uno de ustedes. Claro, y este es el lema de Montemaría. Dios es amor. Y te ama. Gracias por tu atención. De familia en familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.